Bueno, jóvenes, continuamos con lo que es centroide de volumen. Vamos a hacer un siguiente problema que dice así. Hallar el centro geométrico generado en la rotación del área del primer cuadrante limitada por la parábola y igual a x cuadrada y la recta y igual a x, con giro alrededor del eje x. Entonces lo que vamos a sacar va a ser un centroide de un sólido de revolución que se va a encontrar. El área que va a rotar se va a encontrar en el primer cuadrante. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Encontrar puntos de intersección. ¿Dónde se van a cruzar para empezar a tabular? O puntos de cruce. ¿Cómo hacemos esto? Pues igualamos una función con otra función. Es decir, cuando x cuadrada va a cruzar con mi recta y igual a x. Y aquí es la factorización muy sencilla. Le pasamos restando, igualamos a 0. Podemos sacar aquí término en común, que es x, que multiplica a x menos 1 igual a 0. Y aquí aplicamos teorema del factor nulo, que nos dice que cuando tenemos un producto, cada uno de los términos se me va a igualar a 0. Por lo tanto, tengo dos soluciones. Desde x igual a 0, que sale de aquí, y mi otro punto sería desde x igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nada más vamos a estar trabajando en x desde el 0 hasta el punto 1. Ahora sí vamos a iniciar con nuestra gráfica. Entonces vamos a trabajar de 0 a 1 en el eje de las x. Si se fijan, pues es muy sencillo de tabular. Es una parábola, en este caso cóncava hacia arriba, que cuando vale 0, pues en y también vamos a tener un punto en 0. Cuando vale 0.5 vamos a tener 0.25. Voy a ponerle aquí. Entonces va a ser más o menos como por aquí, y en 1 pues va a ser un valor de 1. Esto más o menos va corriendo así por parte de la parábola. Y la recta pues es una recta idéntica, ¿no? Se le conoce, para cualquier valor de x le corresponde un mismo valor de y. Entonces si esto se tabula va a quedar algo así: 0,011, 0,5, 0.5. Entonces esto va a cerrar más o menos así. Entonces, toda el área que va a rotar es la que se encuentra limitada entre parábola y recta, o sea, toda esta parte de aquí. El giro dice que se va a presentar alrededor del eje de las x. Entonces, un reflejo, jóvenes, de lo que se nos generaría al rotar alrededor del eje de las x quedaría algo así. Algo así. Esto sería el reflejo. Entonces, aquí si se fijan, el área que va a rotar está despegada de mi eje de giro. Entonces, ¿qué método de sólidos de revolución podemos usar? Bueno, obviamente el de disco no se puede, porque el área no forma parte de su eje de giro. Aquí tenemos dos alternativas para trabajarlo. Podríamos hacerlo con arandela. Si se fijan aquí, tendríamos arandelas y nuestro corte sería perpendicular al eje de giro. O sea, las arandelas nos quedarían así, más o menos, en donde el radio mayor sería la recta y el radio menor sería la parábola que me está indicando el corte de mi arandela. Pero también otra alternativa, que es así como lo vamos a hacer, lo vamos a trabajar por medio de casquillos. ¿Cómo sería por casquillos? Bueno, por casquillos mi corte me indica que va a ser paralelo a mi eje de giro. ¿Qué va a pasar entonces? El corte me va a quedar de esta manera, paralelo al eje de giro. Entonces, aquí recuerden que cuando usamos casquillos, mi fórmula para trabajar con casquillos, porque estamos sacando el volumen de un casquillo desdoblado, habíamos comentado anteriormente, es igual a 2pi por radio por altura y por un espesor. Entonces, ¿qué me está indicando ahora la base de ese rectángulo? Esta base me está indicando el espesor del casquillo, que en este caso va a estar dado por el eje de las y, porque está apoyado en el eje de las y. Más o menos mis casquillos me quedarían así, de esta forma. O sea, los estaríamos viendo acostados. Este sería más o menos. O sea, van a estar así mis casquillos.
para que se los imaginen. Van a estar horizontales. ¿Estamos de acuerdo? En donde el espesor va a estar dado por mi diferencial. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a estar dado por un radio que me lo va a dar una distancia, ¿qué? Una distancia Y cualquiera, porque la distancia me lo está dando el eje de la Y, ese radio que está variando. Y la altura, si se fijan, la altura es literal, la altura del rectángulo que dibujé, que mi altura va a estar dada por, en este caso, por la parábola menos la recta. O sea, para sacar esta dimensión de aquí, parábola, y le quito la recta. Entonces, así quedaría el planteamiento de casquillos. Bueno, antes de eso, vamos a generar el centroide de cualquiera de los rectángulos que yo hubiera generado. ¿Cómo me quedaría este centroide? Bueno, como el corte está así horizontal, ¿cómo me va a quedar el centroide en las X? Muy sencillo, pues me va a quedar un medio de X, coma, Y. Recuerde que lo que se corta siempre primero es la altura del rectángulo, entonces me quedaría un medio de X, coma, Y. Pero recuerde, en volumen ya vamos a tener una coordenada por default. ¿Por qué? Porque si el giro se presenta en X, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar mi punto o mi centroide en Y. O sea, ¿qué va a pasar aquí? Que Y testada, en cualquier punto que usted lo vea, en Y, siempre el centro va a ser 0, 0, 0, 0, en cualquier punto. ¿Qué es lo único que vamos a buscar entonces? Lo que me interesa aquí buscar sería únicamente mi X testada. ¿Y con qué momento encontramos X testada? Con momento en YZ. Siempre plantéese esto. ¿Qué es lo que ya tengo? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Y con qué momento lo voy a encontrar? Entonces, para que no se vaya a confundir. Entonces, aquí mi Y testada ya está postulada por default. Y testada es igual a 0. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ahora sí vámonos a plantear nuestro volumen. Mi volumen va a estar acotado entonces por 2pi de la integral o de la sumatoria de casquillos que van de dónde a dónde. Si su diferencial está en dy, ¿qué límites vamos a tomar de integración? Obviamente en y. En este caso es lo mismo, si se fija vamos de 0 a 1 en x y de 0 a 1 en y. Pero cabe mencionar que serían los límites en y. Bueno, muy bien. Ahora, por un radio dado en qué, jóvenes, ya habíamos hablado de esto. Está así el cilindro. Esto sería su radio, esta dimensión. ¿Quién le está dando esta dimensión? Ese radio en cualquier punto, pues se lo está dando una distancia y. Recuerde que en casquillos decimos que es un promedio de radios, ni el mayor ni el menor, sino un promedio, una distancia X o una distancia Y cualquiera. Entonces aquí se lo genera el radio, una distancia Y cualquiera. Muy bien, por la altura. ¿Quién me está dando la altura? Esta dimensión de aquí, esta es la altura de mis casquillos. ¿Quién me la está dando? Muy sencillo, me la está dando, en este caso, la función en color verde, que es la parábola, menos la recta en cualquier punto. Recuerden que estamos tomando el eje de Y como la base. Entonces la distancia mayor me la da la parábola. Hay que quitarle la distancia que me aporta la recta para obtener la altura pedida. Pero ¿qué pasa? Esta parábola y esta recta tiene que estar despejada para ponerla en función de Y. O sea, es una distancia X que me la va a dar, por tanto, ¿quién? Pues una raíz de Y, ahí el despeje. Entonces me va a quedar parábola, que me la estaré dando, raíz de Y, menos la recta, que me la está dando, que es función idéntica, por lo tanto, ¿qué? Menos Y. Por un grosor dado en ¿qué? En un diferencial en Y. Así quedaría mi integral. ¿Qué quiere decir? Esto me indica el radio, esto me indica la altura y esto me indica el grosor de mi casquillo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Muy sencillo. Vamos a multiplicar el radio por la altura. Es un producto. Entonces, esto quedaría de 0 a 1 y empiezo a multiplicar.
y por y a la 1/2, ¿qué pasa con las potencias cuando se multiplican? Se van a sumar. Esto está a la 2/2, esto está a la 1/2, entonces me quedaría y a la 3/2. Y por y menos y cuadrada por un diferencial en y. Y esto es lo que hay que integrar. Es muy sencillo integrarlo, son puras x a la n. ¿Cómo se integra? xn más 1 sobre n más 1. Entonces ya voy a empezar a integrar. Y n más 1, 3/2 más 2/2 son 5/2 sobre 5/2. Menos yn más 1 sobre n más 1. Y esto se va a evaluar desde el punto 0 hasta el punto 1. Muy bien, si lo evalúan, esto les va a quedar, acuérdense, multiplicarlo siempre por el 2, les va a quedar 2pi quinceavos unidades cúbicas. Eso sería por parte del volumen. Ok, continuamos con el problema, jóvenes. Ahora vámonos con los momentos. A ver, ¿qué momentos son los que me importan, los que tengo que sacar? Ya planteé esto. Ya dije que como el giro se proyecta en X, ya tengo por default una de mis coordenadas. En este caso, obviamente la coordenada que ya tengo por default es Y testada. El giro se presenta en X. ¿Qué es lo que voy a buscar? Pues me faltaría encontrar lo que es mi coordenada en X. Ahora, siempre que ya tenga eso, pregúntese, ¿qué es lo que voy a buscar? X testada. ¿Con qué momentos? Pues con momentos YZ, para que no vaya a haber confusión. Entonces lo que yo voy a buscar serían mis momentos YZ. ¿Y qué tenemos de concepto por momentos en YZ? Me dice que es el producto del volumen por X testada. Entonces, a partir de aquí voy a formular cómo quedarían mis momentos en Y. Bueno, muy bien. Por lo tanto, mis momentos en YZ son iguales a, bueno, me dice el volumen. De hecho, aquí lo puse otra vez el planteamiento del volumen. ¿Qué quiere decir esto del volumen? ¿Cómo planteamos nosotros el volumen de la función? ¿Cómo dijimos que era? Que era 2pi por un radio, por una altura y por un grosor. O sea, nos quedó de esta manera. 2pi de la sumatoria de casquillos que van de 0 a 1, de un radio por una altura que dijimos que era una resta de funciones, por un grosor dado por dy. Eso ya hemos dicho que era nuestro volumen. Radio, altura y espesor. Ahora me dice, multiplíquelo por X testada. ¿Quién es X testada en mi plano? Se va a venir acá a la gráfica y vamos a ver a quién postulamos según el corte. Ahora, como el corte fue paralelo al eje de revolución, ¿a quién postulamos como su X testada? Su X testada dijimos que es 1/2 de X, por la forma, por el planteamiento que hicimos paralelo al eje de giro. Entonces ahora mi X testada sería 1/2 de X. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería nuestra X testada. Pero ahora, ¿quién sería ese medio de X acá en la función? No sé si recuerden área, que en área cuando teníamos dos funciones, ese medio de X o el medio de Y era la suma o era un promedio de las dos funciones. O sea, era la función A más la función B entre 2, o sea, es decir, un promedio. ¿Qué va a pasar aquí en volumen? Lo mismo, este medio de X va a ser un promedio de la recta con la parábola y lo dividimos entre 2. Así es, va a ser exactamente lo mismo que ahí. Entonces, ¿cómo me va a quedar este planteamiento? Momentos en YZ es igual, este 2 lo puedes sacar como una constante, entonces 2pi entre 1/2, este 2 se le va con este 2. ¿Y quién sería ese medio de X? Pues la suma de las dos, es decir, raíz de Y más Y por el radio, por la altura y por el espesor.
O sea, aquí me adelanté un poquito. Este 2 es del promedio de acá, de mi X testada, nada más que la saqué, me adelanté un poco, pero este 2 es del promedio de acá, de mi X testada. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es mi X testada, este es mi radio, esta es mi altura y este sigue siendo mi grosor. Y ahí metí mi X testada. ¿Qué va a pasar aquí, jóvenes? Pues ya nada más aplicamos un poquito de álgebra. Momentos en y, z es igual, este 2 lo había eliminado con el 2 del promedio de x, entonces me va a quedar pi de la integral de 0 a 1. Este y lo voy a pasar para acá, que es mi radio. Si se fijan, esto por esto, aquí tenemos una diferencia de cuadrados, si se fijan. Son dos términos iguales, nada más que es diferente el signo, entonces de una vez lo podemos trabajar. ¿Cómo trabajamos con una diferencia de cuadrados? Este por este, que quedaría y, más por menos, y por y cuadrado. Y ahora sí, multiplicamos esta y por este término que es y menos y cuadrada. Y por y cuadrada, y por y cuadrada, menos y cúbica. Y esto lo vamos a evaluar, bueno, todavía lo vamos a integrar, perdón, todavía no lo integramos. Momento y z es igual a pi, y ahora sí empiezo a integrar. Son puras x a la n, yn más 1 sobre n más 1, menos yn más 1 sobre n más 1. Y esto lo vamos a evaluar desde 0 hasta el punto 1. Evaluamos límite superior menos límite inferior. A la hora de que lo evalúen, no lo voy a hacer para ahorrarme un poquito de pasos, les debe de dar pi doceavos. En el inferior se les va a anular por ser 0 y en el superior nos va a quedar pi doceavos. Muy bien, ahora sí, ya tengo mis momentos en YZ. ¿Qué obtenemos con esos momentos en YZ? Pues obtenemos la coordenada en X, que sale de esta misma igualdad. X testada es igual a sus momentos en YZ sobre su volumen total. Por lo tanto, X testada es igual a sus momentos, que fueron pi doceavos, pi entre 12, sobre el volumen nos había dado 2 pi quinceavos. 2 pi quinceavos. Se aplica la ley de la tortilla, esto les va a dar 5 octavos. Por lo tanto, ¿cómo generaría yo mi centroide? Sería 5 octavos, 0. Y ese sería ya mi centroide para este sólido de revolución.